educación que va de la mano, y ese es un pilar del APS que nosotros vamos viendo. La que sigue, por favor. ¿Qué es importante? Una vez que ha nacido el bebé, la lactancia. La lactancia materna, yo trabajo en el Hospital La Paz, yo sé que hay muchos colegas aquí que trabajan en hospitales, y los que trabajamos en hospitales deberíamos estar dentro de lo que es el comité de lactancia. El comité de lactancia promueve la lactancia materna única y exclusiva hasta el año, y según la OMS hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque la leche materna es segura, es limpia, está tibia, está acondicionada y tiene además inmunidad. La postura adecuada de los labios, la lengua, la respiración exclusiva por la nariz y el movimiento de succión que realiza para absorber la leche. Algo que no nos hemos dado cuenta, tal vez, es que nosotros cuando tenemos nuestros bebecitos chiquititos, les tenemos que enseñar a mascar, porque no saben mascar. Tenemos que enseñarle a preparar su bolo alimenticio, y entonces hay que enseñarle eso a la mamá. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Porque nos va a ayudar a proporcionar un equilibrio necesario para el sistema estomato-náutico y desarrollarse. ¿Qué pasa a nosotros, por ejemplo, cuando los bebecitos tragan y no han desarrollado el maxilar inferior? Muchas veces vemos un maxilar inferior atrésico, chiquitito, no desarrollado. Y entonces cuando hacemos la ortodoncia, si no corregimos lo que es la deglución, no va a funcionar. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de una clase 2, división 2? Cuando uno toma agua, digamos, toma un vaso de agua, tenemos que poner la punta de la lengua en las arrugas palatinas. Ahí sabemos que estamos haciendo una buena deglución. Entonces, muchas personas tragan el agua y ponen en medio de los incisivos. Y no sé si han escuchado esto del mewing. Está muy de moda en los adolescentes el mewing. Y todos dicen que es el mewing. Entonces, de pronto ven a los adolescentes hacer esto y así la cara, ¿no? ¿Y qué es eso? Esa es la moda que está hoy en día. Yo he dicho, ¿qué es el famoso mewing? Los niños, es un youtuber que ha puesto de moda precisamente este ejercicio, que es poner la punta de la lengua en las arrugas palatinas. ¿Para qué? Para desarrollar el maxilar inferior. Cuando yo estaba en Italia haciendo mi práctica, ahí se validó un aparato que se llama Sanders, es para clase 2, subdivisión 2 en ortodoncia, porque claro, los europeos tienen el maxilar inferior muy corto, muy chiquito. Entonces hacíamos este ejercicio que era de leone, que era poner una liguita, poner la punta de la lengua en las arrugas palatinas y hacer. Y entonces este ejercicio hace que desarrolle el maxilar inferior. Muchas veces cuando hacemos ortodoncia y no hacemos esta fisioterapia, el maxilar no recidiva nuestra ortodoncia. Y entonces muchas veces podemos educar, tan importante desde lo que es la lactancia materna hasta la adolescencia, la importancia de la deglución. Y entonces vamos a enseñar, porque de pronto viene un paciente a mi consultorio y me dice, estoy haciendo mewing, y yo le digo, ¿y cómo haces? Si no está bien hecho, en vez de hacer un bien, hacemos un daño. Y entonces, ¿qué hace el paciente? Me pone la lengua entre los dientes, entre los incisivos superiores. Y entonces, ¿qué me va a hacer? Mordida abierta. Y no me está corrigiendo lo que nosotros originalmente queríamos, que me desarrolle el maxilar inferior y que me abra el superior. Pero para eso es muscular, es un desarrollo muscular. Ustedes saben que tenemos tantos músculos en la lengua y en la boca, entonces necesitamos desarrollar los maxilares. Y para eso el correcto ejercicio es poner la lengua a nivel de las arrugas palatinas y hacer o empujar, ¿no? Que es lo que aconsejan en esta terapia. La que sigue, por favor. ¿Y por qué es importante la lactancia materna? Imagínense, hemos entrado de la lactancia materna a lo que es el mewing. Porque si nosotros usamos biberón, que no es lo ideal, pero ya a veces viene, y es lo que me lleva a lo que es la siguiente etapa de la investigación que vamos a hacer,
El uso de biberón, cada día se aconseja, se desaconseja el uso de biberón. ¿Por qué? Porque los niños no desarrollan y entonces empiezan a deglutir, peor agarran, muerden mientras más grande el hueco, mejor. Van al kinder con su mamadera, las guaguitas, ¿no ves? Escondiendo, ya dame mi última chupadita, su mamá antes de entrar al kinder y recién entra, ¿no? Entonces ya ir a agarrar y cortar eso del biberón. Y bueno, solo en casos extremos, nosotros no aconsejamos en el comité de lactancia en mi hospital, por ejemplo, y la postura de la lengua, los labios y otras estructuras del sistema estomatognático están alterados por la toma de biberón, porque no hay esa succión, no hay esa fuerza que hace que desarrolle el maxilar. Entonces este niñito que va a tener un maxilar atrésico chiquitito, un maxilar inferior pequeño y uno grande, el superior. Y entonces por eso debemos utilizar, ¿no? Se puede presentar un ligero aumento de la predisposición a desarrollar varias alteraciones en la fonación, respiración y dentición. ¿Qué es importante cuando estamos viendo esto? Que aprendamos a respirar por la nariz. Entonces vamos a ver, y también un aparato de ortodoncia va a recidivar, no va a ser un buen tratamiento si no corregimos lo que es la respiración. Entonces, muchas veces y este Mewin también, este tratamiento nos sirve para que nuestra respiración sea por la nariz. Tenemos que educar. De pronto viene un paciente con la boca abierta y está en nuestra historia clínica, incluso dice, ¿no ve? A ver cómo está respirando, le sacas el barbijo y le ves. Y hay niños que no pueden ni cerrar los labios, no pueden, están con su boca abierta, respirando por la boca, haciendo ¿qué? Una malposición dentaria, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir educando que los niños tengan, y ahí hay que ver, hay que hacer interconsultas. Lo bueno de nuestros centros de salud y hospitales es que podemos hacer interconsulta con el otorrino, que va a identificar si hay pólipos o si hay, muchas veces cuando estamos viendo a esos pacientes con unas amígdalas hipertróficas súper grandes, obviamente no me va a dejar hacer el tratamiento que yo tengo que hacer como odontopediatra porque le cuesta respirar, le cuesta deglutir, y estoy poniendo el algodón y le da arcadas. Me ha pasado muchas veces en pacientes que estoy haciendo tratamiento, pongo el algodón y veo sus amígdalas así súper grandes, este paciente no me va a aguantar el algodón. Y este es un tip, yo uso gasas, porque si le pongo algodón me vomita. ¿Por qué? Porque sus amígdalas, como son tan grandes, me están cerrando la capacidad respiratoria. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, educarnos para respirar por las fosas nasales. Y bueno, esta es la teoría de esta doctora que, imagínense, en 1978 ya nos hablaba de lo que, ¿se acuerdan antes nosotros, nuestros conceptos de caries eran el sustrato, el agente y la caries y la pieza dental? Entonces ahora viene el tiempo y viene esta teoría de que un bebé se contamina antes de los 2 años de la persona portadora con un gran número de patógenos bucales, tendrá una probabilidad 10 veces mayor de tener caries que si uno es contaminado a través de los 4 años o a partir de los 2 años. ¿Por qué? Cuando están erupcionando esos dientes así chiquititos, muchas veces dice, ha salido con caries, dice la mamá. No, porque ¿cómo se contamina la caries? A través del beso, a través de los utensilios. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hay unas cucharitas de color que cambian. No se aconseja ni siquiera soplar, porque a través de soplar vamos a pasar los Streptococcus mutans, imagínense, ¿no? Yo cuando estaba presentando esto en Santa Cruz, un doctor me dice, no doctora, me dice, también el papá influye, porque si el papá ha probado la leche antes del bebé, también le pasa caries. Entonces es importante enseñar a las mamás a limpiarse el pezón antes de dar caries antes de dar leche a los bebés. O sea, es súper importante enseñar la limpieza, ¿no? O sea, son súper ocurrentes y de pronto nos salen con estas preguntas. Y observar que la transmisión es ocurrida a través de los besos y la boca y al soplar. Bueno, algo que es importante, estos microorganismos se mantienen en el metal durante 7 horas. Entonces, por eso es importante entibiar
el alimento y no darle así tan caliente y mantener las medidas de higiene. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar de nosotros, ¿se acuerdan? Hablábamos de la caries rampante, ¿no ve? Y entonces la Asociación Latinoamericana, mejor dicho, la American Dental Association, la ADA, ha cambiado el concepto y ahora es caries de la infancia temprana. ¿Por qué? Sí eran caries rampante porque venían así como restos radiculares, pero ahora la llaman de este modo, y hay un grupo de 11 expertos odontopediatras que en Bangkok han hecho un manifiesto. Y dentro del manifiesto es lo que vamos a ir viendo, cómo prevenir la caries de infancia temprana. La que sigue, por favor. Vamos a ver el concepto de la caries, ¿no? Y de la salud bucodental. Este es un cuadro bien interesante que ha sacado la OMS y esta organización de varios expertos en odontología y sobre todo en caries de primera infancia, son pediatras, que hablan sobre la influencia de la comunidad, ¿ya? Sobre el entorno social, sobre se los voy a leer porque está muy chiquitito, para que vayamos viendo y también podamos ir aportando con nuestras ideas, ¿no? Las características del sistema de atención bucodental. ¿Qué quiere decir? ¿Cuán cercano a la población está mi centro de salud? Si es accesible, no es accesible, si logramos que la gente vaya a hacer su atención o no de prevención, si es seguro, si hay seguridad física, ¿no? Ah, gracias. Si hay seguridad física, ¿qué quiere decir? Muchas veces las personas hacen fila a las 5 de la mañana y como yo trabajo en la garita y con tu hacha sales, ¿no? Entonces, imagínense cómo de grave es ir a hacer fila a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, porque el sistema de salud tal vez no está mejorando y podríamos hacer inclusive cita previa para que la gente no esté madrugando, no sé, pues, mejores circunstancias para que el paciente tenga mayor accesibilidad y no sea peligroso, ¿no ve? Que haya la seguridad física de que yo pueda hacer mi atención. Entorno comunitario de la salud bucodental. Si es el papá, la mamá, la escuela, todos se comprometen. Y esto es bien interesante. Hay un grupo de odontólogos ahí en Argentina que son trabajadores de la salud, que son odontólogos, que son los RPS que antes teníamos, que era súper interesante, importante, el responsable popular de salud que iba y educaba a la comunidad y hacía esto que es la prevención desde la comunidad. El entorno físico, cómo es la cultura, si realmente la cultura va en los 3 estratos también. Y aquí viene la influencia de la familia. Si tenemos una cultura de prevención, la caries es una enfermedad tan prevenible que va de la mano, es una enfermedad crónica como la diabetes y la hipertensión y van de la mano. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué debemos evitar? El consumo de azúcar. Eso es lo que hemos venido a ver, porque es una enfermedad tan calamitosa, como dice la OMS. La caries es una calamidad y que puede ser prevenible y no lo logramos hacer. Entonces, vamos dentro de la influencia en la familia, que dice aquí influencias en la familia, hay la composición de la familia, ¿no? ¿Qué tipo de familia es? Muchas veces hoy en día las mamás están todo el día fuera y por lo menos en la noche antes de dormir deberían cepillar esas boquitas las mamás. Ese es un compromiso que las mamás tienen que hacer. Y al levantarse es muy difícil educar esta parte. Y entonces vamos a ver dentro de lo que es la medida de riesgo, tal vez después de comer, acostumbrar a nuestros niños a que tomen agua. Porque yo no puedo cepillar esos dientes, pero ¿qué le puedo decir? Bueno, como todas las mamás están vendiendo en la calle, no se va a cepillar, tomen agua después de comer. Tomen, ¿para qué? Para que esa boquita se enjuague, por lo menos esa capacidad buffer sea revertible, ¿no es cierto? Y no me haga la acidez que hace que se provoque caries.
El apoyo social, la seguridad física, el estado de salud de los padres, si tienen dientes, no tienen dientes, si se cepillan. Por eso era importante captar a ese bebé desde la gestación. Cuando estamos captando, la captamos a la mamá embarazada y captamos al futuro paciente, ¿no ve? Función de la familia, lo importante del cepillado familiar, que cepille mamá, papá, hermanitos, que hay una hora familiar, y eso tenemos que motivar. ¿Para qué? Para que los niños empiecen a tener una capacidad de prevención. Algo que nos ha dejado el COVID, por ejemplo, era lavado de manos, ¿se acuerdan? Era una locura, todo el mundo se lavaba las manos por el COVID. Ha pasado el COVID y ahora nadie se lava la mano. Se han olvidado. Ya hemos perdido, tanto nos ha costado lavado de manos, lavado de manos. Lavado de manos y lavado de dientes deberían ir de la mano, juntos, para prevenir enfermedades prevenibles, nada más, esa es nuestra finalidad. Las influencias a través del infante, que dice, son atribuciones físicas, bueno, también el área, lo que hace que lleguemos a los centros de salud, los usos de los servicios odontológicos, los que les decía, el comportamiento y la práctica de salud, si realmente la familia lo va a hacer, si hay un seguro dental o no, y si eso, como es una propuesta a nivel de la OMS, no todos los países tienen, ¿no? Por ejemplo, Colombia dice, ellos no tienen un seguro así. Sí, digamos, tienen transnacionales que tienen odontólogos trabajando para ellos, pero no hay la organización como nosotros, ¿no? Tal vez Bolivia a nivel Latinoamérica está muy adelantado en lo que es el SUS, el Seguro Universal Materno, el Seguro Universal que tenemos, ¿no? Porque llega ya a todos. En cambio, en otros países apenas llega a la consulta pero no se ve tanta caries como nosotros. ¿Por qué? Porque hay otro factorcito importante, es que países de la región, a partir de 1996, cuando salió el boom de la odontología preventiva social, fluorizaron las aguas. Y en Bolivia no. Nuestra agua no es fluorizada, ¿no es cierto? Solo la sal es fluorizada. Entonces, el estudio y el costo era alto para fluorizar el agua, y decían esa vez que el modo que llegue el flúor a la comunidad es a través de la sal. Y ustedes han visto cómo es la sal que nosotros consumimos. ¿Tiene flúor? Entonces, pregúntense y vean si realmente cuál de las sales que consumimos es fluorada. Y tal vez esa sería una de las explicaciones de por qué nuestros índices de caries son tan elevados. Lo que sigue, por favor. Bueno, entonces, y aquí está Bolivia, en esta fuente Petersen del Centro de Colaboración de la OMS el 2019 en la Universidad de Copenhague, donde no hay datos. Estamos aquí. Y aquí está menos del 35% de los niños que tienen caries, ¿no es cierto? Que aquí Bolivia y Perú no tienen datos. La que sigue, por favor, tal vez porque no han pedido adecuadamente, no sabemos, que eso es a nivel de las políticas de Estado, ya no podemos ver más, pero ahí vamos. Estamos hablando de caries de la primera infancia, ¿no? O sea, todo es lo que es menores de 5 años. Tal vez porque no hay un estudio, no ha habido un estudio sobre caries de primera infancia en esa época, antes del 2019 de la pandemia. Y en la dentición temporal, la caries dental no tratada es una enfermedad, como les digo, afecta a 621 millones de niños menores de 5 años, ¿no? En las personas de todo el mundo, lo que corresponde, el 50% de los niños menores, de 6 años, que es lo que llama ser, en la mayoría de los países, e incluso hasta el 100%. Yo creo que nosotros vamos a ese 100%. La que sigue, por favor. Y es importante, ¿ven? No succión digital, no chupón, etc. ¿Y cómo estamos en Bolivia? En Bolivia tenemos nuestro dato oficial. Siempre que queremos hacer un proyecto, siempre que queremos hacer una intervención, tenemos que irnos a las guías oficiales que hay, ¿no es cierto? Porque al final de esto, si tenemos tiempo, hay un tip de elaboración de proyectos, porque son 2 horas que tengo que hablar y he puesto todo en uno. Así que esta es nuestra base. El CPOD que el 2015 nos da en el CEO a nivel nacional 7.2, nuestro índice de caries, que es de muy severo, ¿no?
No podemos revertir eso. Estamos hablando en caries de primera infancia, no ya en niños de mayores de 12 años. La que sigue, por favor. Ese es un documento oficial. Y de pronto viene el tema en sí, que es el consumo de azúcar. Este es un documento de posesión de la Academia Brasileña y del doctor Feldens, que ha salido el 2022, este estudio. Es bien interesante porque ellos hacen un manifiesto, que es lo que vamos a ver. Que los niños menores de 2 años no se les debería dar azúcar. Esa es la conclusión más importante que tiene este estudio. La que sigue, por favor, ustedes pueden entrar y buscar. Y las propuestas son intervenciones individuales y comunitarias. ¿Qué quiere decir? Vamos a identificar el riesgo. A veces a mí me mandan al hospital, o muchas veces me mandan pacientes con caries en todas las piezas. Pero, ¿qué me llama la atención? Cuando veo las caries en los incisivos inferiores. Es muy raro que haya caries en incisivos inferiores. Entonces yo digo, ¿qué está pasando, no? Señora, a ver, le da azúcar, ¿cuántas cucharillas de azúcar le da? Ah, le doy 3 cucharillas de azúcar en su té. Imagínense, 3 cucharillas de azúcar en su té. Bueno, vamos a empezar a educar a ese bebé, a ese niñito, y vamos a darle, hoy día usted me va a empezar a cortar, porque si yo agarro y le digo, me corta el azúcar, no toma lo que le das. Si le das la leche, le das lo que sea. Entonces vamos a empezar a hacer lo que sigue. Hoy día le va a dar 2,42 y un cuarto de azúcar. Va a quitar 1/4 cucharillita de azúcar. Mañana me va a quitar media cucharillita de azúcar. Pasado me va a quitar 2,25 de azúcar. Luego 2. Cada día así paulatinamente, para que el niño no vaya sintiendo esa diferencia de que hoy le corto el azúcar y no tomo más. Entonces, si voy gradualmente bajando el consumo de azúcar, este niño lo va a aceptar. Que yo venga y le digo, no, ha dicho el dietista que no, y no. Después no quiere, y luego no ha comido, no quiere, etc. Y luego tenemos las consecuencias de desnutrición crónica. Estrategias educativas para las familias. Entonces, creo que ese es lo que el nuevo esquema que quieren lanzar, es hacer estrategias educativas con la familia, lo que les decía, papá, mamá, hermanos, promociones de áreas libres de azúcar. Por ejemplo, que en la escuela hayan, yo me acuerdo, hace años hemos ido a una comunidad a hacer un levantamiento epidemiológico cuando hemos hecho el índice de Clum, en área rural y en área periférica. Así en resumen. En área rural, los chicos no tenían tan elevada la pérdida de primer molar como en área periférica. ¿Por qué? Porque en esa escuelita, en área comunitaria, en provincia, les dotaban cepillos, 1 por un lado, y 2, en la escuela habían frutas y habían verduras, les daban zanahorias, les daban manzanas para que compren, a diferencia del área periférica de La Paz, que yo tenía 10 anaqueles llenos de dulces donde los niños consumían. Entonces, esto de la promoción de áreas libres de azúcar es importante, que las escuelas tengan no haya azúcar tan a libre demanda, ¿no? Y entonces, lo que dice esta propuesta de Feldens es la fiscalidad de las bebidas y alimentos azucarados. ¿Ustedes creen que en Bolivia está normado el azúcar, el consumo de azúcar? Que tenemos el rojo, amarillo, verde. Eso que hay, por ejemplo, ¿han visto el Hades? El Hades tiene rojo, amarillo, verde y dice, este alimento tiene un consumo de azúcar de tanto o alto, este alimento tiene tanta cantidad de azúcar o grasas no saturadas. ¿Han visto alguna vez? Sobre todo los chilenos tienen. Bueno, ¿ustedes creen que hay o no hay? Hay políticas públicas, las políticas públicas, los programas, proyectos y en la consulta. O sea, debemos ir de lo grande a lo individual para hacer una prevención del consumo de azúcar. La reformulación de los alimentos con altos contenidos de azúcar para reducir la concentración, que es lo que nos los da como conclusión, y la reglamentación de publicidad, etiquetado y alimentos con azúcares. ¿Ustedes creen que hay una normativa? La que sigue, por favor. Si hay una normativa, hay una ley.
La que sigue, por favor. La restricción de ingesta de azúcares y ampliación de coberturas, lo que les decía, la ampliación de la cobertura y fluorización del agua y la mejora de patrones de visita al consultorio. Nosotros ya les explicaba que no tenemos un agua fluorada natural, o sea, tenemos un agua fluorada naturalmente, no tenemos un agua fluorada por un tratamiento de aguas. Entonces, cuando estábamos hablando en algún curso, me acuerdo en Santa Cruz, me decían que en Mineros, en Santa Cruz hay un lugar que tiene 0.7 de flúor en el agua, de partes por millón. Eso es lo estable para decir que esta agua es fluorada. En La Paz es 0.3. Entonces, nuestra agua no es fluorada, ¿no? Y yo les estoy diciendo de este dato que he averiguado acerca del, más o menos por el 2000, no sé si se ha actualizado o no, pero yo que sepa y buscando, averiguando, no hay un dato del agua fluorada en nuestro país. Y esta es la normativa, gracias, es la ley 775 de promoción de alimentos saludables. Esta promoción ha sacado, nos invitaron un grupo para hacer los del Observatorio de Caries de Primera Infancia en la época de pandemia. ¿Y ahora qué hacemos? Me dicen, ¿no? Este grupo de la doctora Rita Villena me llama y me dice, bueno, haremos una investigación. Y para que sea válido, he buscado por todo lado esta normativa, yo no sabía dónde era. Y gracias a la doctora Guaira me dice, creo que tienen los del programa de nutrición. He ido al edificio Víctor y me han facilitado y dice todo lo de la normativa, ¿no? Bajo o sin contenido de azúcar añadida, y dice, ¿no? Azúcar añadida, etcétera. Todo lo que tiene que estar reglamentado. Y aquí está el semáforo, el rojo, amarillo, verde. Si bien hay la ley, no está implementada en cada departamento y eso se tiene que hacer cargo los municipios, las prefecturas, etcétera, de que funcione. La que sigue, por favor. Entonces, si hay una norma, ¿y cómo andamos con nuestro NutriBebé? ¿Qué nos dice Feldens? Feldens nos dice que los niños menores de 2 años no tienen que consumir azúcar. La normativa de la técnica del NutriBebé es que no tiene que tener azúcar. Pero no sé si han probado el NutriBebé, ahí yo ya les dejo con el criterio a cada uno de que haga su análisis. El NutriBebé no debería tener azúcar y no tiene según la norma. La que sigue, por favor. Debe tener algún añadido, algo así, pero no deberíamos darles. Y si vamos a dar NutriBebé, vamos a darles agüita. Hay que enseñarles eso a los papás. Ya, muy bien. Usted le va a dar NutriBebé o le va a dar el platanito, ¿no es cierto? Yo le doy platanito aplastado. Bueno, ¿qué? Vamos a educar a esa mamá. Usted tiene que tener 2 cosas en la mamadera o en el bebé, todo del bebé. Agua y leche. No Coca-Colas, no jugos con azúcar añadida, nada, solo agua y leche. Así vamos a educar. El consumo de azúcar con base en una mejor evidencia disponible de la Academia Brasileña de Odontología recomienda no ofrecer azúcar a niños menores de 2 años y limitar el consumo total de azúcar al 25 gramos por día desde los 2 años. Eso dice la IOP, la Organización de Odontopediatría, la asociación, y que recomienda que los niños no consuman alimentos y bebidas azucaradas añadidas hasta los 2 años. Un clic más, porfa. Y esta es la cartilla de Lipare y Andrade que la doctora Valencia me ha ofrecido, me ha prestado. Estas imágenes, son de su tesis y las comparto porque es para medir el riesgo de azúcar, ¿no? Entonces se va sumando y vamos viendo en qué consiste. Y aquí ustedes van a ver, se puede inclusive para hacer este seguimiento de este estudio de riesgo, el análisis de riesgo de una comunidad, una cartilla, porque aquí hay productos de este lugar. Y me dice, por ejemplo, que hay del Valle, hay duraznos al jugo, porque ella estaba cerca a la frontera entre Oruro y La Paz, que es lo que más había. Hay pan dulce, aquí está el pan dulce, las tahuatahuas, las tortas, y entonces van dándole puntuación a ver qué es lo que están consumiendo estos niños.
La que sigue, por favor. Esta es una cartilla que me gusta mucho, que está muy bien adaptada. Y aquí están los duraznos al jugo, los benditos come y lo que uno encuentra dentro del área del lugar donde trabaja, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cartilla adaptada y vamos dándoles puntajes a cada lugar y es el puntaje máximo 144 para ver si hay riesgo o no. El puntaje mínimo es 10. De 10 a 33, bajo riesgo cariogénico. De 34 a 79, moderado riesgo cariogénico. Y de 80 a 144, alto riesgo cariogénico. Porque les vamos a dar a los chiquitos que son más grandes y nos va a decir, esto es lo que consumo, ¿no? Y vamos a ir sumando para identificar el riesgo. Y lo que les decía, ¿se acuerdan? Que cuando hay caries en los incisivos inferiores, hemos obturado y me pasa, yo obturo, pongo el ionómero y lo mando, y luego viene, ustedes saben la influencia que hace el ionómero al hacer la obturación, ¿no es cierto? Va penetrando el flúor y va absorbiendo el flúor para que se vaya haciendo esa superficie más resistente. Por lo menos es el modo en el que he visto que ha trabajado, les estoy hablando de mi práctica. Pero después de obturar, viene al mes y se le ha salido. Y estoy viendo que alrededor de la obturación hay caries. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un alto riesgo. ¿Qué está consumiendo? Entonces, otra vez volvemos atrás y decimos, cepillado, dejar el azúcar, reeducación. Porque nuestras obturaciones no van a funcionar si no hemos educado a esa familia y a ese niño en específico que tiene un alto riesgo de caries. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces en los chiquititos menores de 2 años, ¿qué tenemos? Terapias de caries dental, donde la remineralización. Es importante el barniz de flúor. Y vamos a aplicar, ¿no? Flúor en pastas, enjuagues, ya verán ustedes en sus áreas lo que tienen, es importante el flúor. Para nosotros es importante la aplicación de flúor y flúor en barniz porque nuestra comunidad no tiene agua fluorada. Es más, me acuerdo hace años se había propuesto el Sobolab, hacer un carnet, porque a veces, campaña de fluorización, todos salían, ¿no ve? Las escuelas, todos fluorizados. Venía la alcaldía, fluorización. Venía el ministerio, fluorización. Todos fluorizados. Y bueno, a veces hay hasta riesgos por exceso de fluorización. Y también dentro de las intervenciones dentarias tenemos lo que es sellantes, inactivación de caries y la restauración a través de ionómeros. La que sigue, por favor. Este es mi hospital, les presento, aquí trabajo, es el caos, como les decía en la mañana. La que sigue, ahora vamos a ir viendo cómo hemos ido trabajando, la bibliografía disponible que hay a nivel de lo que es la salud preventiva, la salud bucal, etcétera, y todos nuestros manuales que están, que los llevamos que los vemos todo el tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí vamos a ver lo que es el CPOD. Es un historial, vamos a hablar de índices de caries, es un historial donde hay los dientes. ¿Qué es el CPOD? Imagínense, es de Chávez. El CPOD tiene desde el 1920 más o menos usado, ¿no? Y no hay un índice de caries que lo modifique. Sí hay otros índices de caries que los vamos a ver, por ejemplo, el IGDAS y, por ejemplo, el PUFA, que son índices de caries que se han ido modificando de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la necesidad de diagnóstico que tenemos. Y entonces, ¿qué es esta foto nos dieron, esta foto cuando hemos calibrado a los odontólogos para hacer el levantamiento del 2010, y está la doctora Nadezhda Ramírez conmigo, ¿se acuerda? Y hemos hecho, ¿qué es el CPOD? Es una foto. Es una fotografía que yo voy a sacar, digamos, ahorita vamos a hacer un levantamiento epidemiológico de ustedes. Es esta foto de este día, de este instante, para saber cuántos tienen caries o no. Es el historial de la caries. ¿Qué quiere decir? Mis dientes atacados con caries. Los dientes sanos son los que nunca han tenido caries, entonces por eso tomamos en cuenta solo los que tienen caries. Si un diente ha sido perdido por fractura,
ha sido perdido por avulsión, ha sido perdido por enfermedad periodontal, no entra en el estudio, ¿ok? Solo entran los que están con caries. La historia anterior es, por ejemplo, los obturados. Un diente obturado es un diente que ha tenido caries antes. Ha pasado por la enfermedad. Es un diente enfermo, pero que está obturado. ¿Ok? Y está dentro de la historia. Los extraídos y perdidos por caries son dientes que han pasado la patología caries. Entonces, un CPOD es la foto de la historia de la enfermedad caries en todo el tiempo de este sujeto. ¿Y a qué edad se hace? A los 6 años y a los 12 años. A los 6 cuando empieza a erupcionar el primer molar y a los 12 cuando ya terminan básicamente de erupcionar todos los permanentes. Y entonces eso nos lleva, la OMS ha hecho estos criterios de diagnóstico para hacer los análisis, para poder ver cómo la comunidad se mueve en relación al problema caries. La que sigue, por favor. Entonces, una vez que hemos hecho el análisis, aquí vemos, ¿no? Sanos, caries, perdidos, y aquí están nuestros rangos de severidades. 0.0 a 1 es muy leve. De 1.2 a 2.6 leve. Chile tiene este nivel. 2.4, si no me equivoco, es el CPOD de Chile. Imagínense leve. Y ellos tienen agua florada. Moderado de 2.7 a 4.4. De 4.5 a 6.5 severo y de 6.6 muy severo. Nuestro índice está en 7.2 en menores de 5 años, ¿no es cierto? Muy severo. No estamos viendo los de 12. La que sigue, por favor. Y cuando hemos hecho el levantamiento epidemiológico, esto me ha gustado porque era bien interesante. Muchas veces hemos mandado la tabla y aquí se fijan es 2.004. Porque estos ceros y este 10 me hacen entender que son todos estos ceros sanos. ¿Ok? Pero si yo he hecho mi levantamiento epidemiológico y solo he visto 10 niños, es 9.6. 9.6 porque ya no he visto estos ceros, obviamente. Porque el Excel, la máquina, ¿qué me va a lanzar? Me va a lanzar el 2.4 que está aquí, porque tengo 30 niños revisados, con todos sanos. Por eso, el momento de hacer la evaluación, cuando se ha hecho el CPOD, es importante que nosotros también hayamos visto esta parte. Yo cuando decía, no puede ser, he revisado 3 veces y antes de mandar mi dato, 9.6 en CEO y el índice de caries era 4 en CPOD. ¿Ok? Y aquí era 1.2 porque tenía mis 20 sanos. Entonces, en el momento de tabular, también tenemos que ver estos detalles, ¿no? A veces no nos hemos dado cuenta y hemos mandado datos y no sabemos por dónde está. Siempre es una sugerencia que vayamos analizando para ver si realmente cuánto es nuestro índice y cómo estamos trabajando y qué es lo que queremos para proyectarnos. Lo que sigue, por favor. Bueno, y este es el método ICDAS. Es un nuevo sistema de identificación de caries, es el International Caries Detection Assessment System, que lo que en español traducía es un sistema internacional de detección y valoración de caries. ¿Qué va a ser? La atención preventiva clínica del paciente individual. A ver, si yo estoy en mi consulta y veo un pacientito, el ICDAS, a diferencia del CPOD, me va a identificar caries desde la mancha blanca, desde la desmineralización. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a decir a este paciente, señora, su niño necesita barniz de flúor, necesita un ionómero, necesita un sellador para fortalecer ese diente y para que esa caries no avance. Entonces, es un plus para los odontólogos, para investigación estandarizada en la atención odontológica, para proyectar cómo va a ser este niño si es que no aplicamos, ¿no? Y también aquí entra riesgo, si no aplicamos un diseño de prevención individual en este paciente y en la comunidad, y aplicaciones de diseños de programas comunitarios de salud pública.
Entonces, si digamos hacemos un IGDAS en un grupo entero, yo me acuerdo cuando hice el IGDAS, hice para mi hospital, eran para mi tesis, y yo había propuesto ahí a mi hospital que necesitan barniz de flúor, porque no me querían dar barniz de flúor, porque somos hospital. Pero sí es necesario, si ustedes en primer nivel, yo les aconsejo aplicar el barniz de flúor en mancha blanca, les va a dar muy buenos resultados, ¿no? Y los otros barnices que hay, o este Cabiguar que está tan de moda, o todo lo que sea prevención, nos va a ayudar a que de aquí a 5 años, estos pacientes que los estamos viendo ahora y que estamos haciendo seguimientos, no desarrollen caries. La que sigue, por favor. El IGDAS es este, les presento, tienen estos cuadritos, este es un diente sano, que no tiene nada, y esta es la diferencia entre el CPOD. Me ha gustado mucho este cuadro que los argentinos han utilizado, son unos capos realmente, en odontopediatría me encanta, es una linda escuela. Aquí está el código CIE10, este es el código del CPOD. Para el CPOD hasta el código 3 es sano, hasta el código 3 para el CPOD es sano. Imagínense, nosotros hemos hecho CPOD y el IGDAS ya me está identificando, ya me está prendiendo el foquito rojo, ya me está diciendo, aquí tienes caries, tienes una mancha blanca. En el código 1, mancha blanca, marrón o esmalte, ¿cuándo voy a identificar? ¿Cómo identifico? Voy a agarrar en mi consultorio y voy a secar. Si seco esa superficie del esmalte y se pone blanco, entonces tengo caries. Pero si seco y se ve brillante, es sano. Es una hipoplasia del esmalte, es otra cosa que nos confundimos mucho, ¿ok? Hipoplasia del esmalte con fluorosis, vamos a ver un poquito las diferencias. Por ejemplo, la fluorosis, que es una mancha blanca, es bilateral, es en 2 dientes. Yo voy a tener en los 2 laterales, en los 2 premolares, en los 2 incisivos. Esa es la diferencia entre hipoplasia del esmalte y fluorosis, ¿ok? En manchas blancas. Luego, la mancha blanca, marrón o esmalte húmedo, que es aquí, es un puntito. Esto nosotros lo considerábamos en CPOD sano, pero aquí ya en IGDAS es caries. Y ya la fractura que hay, porque si hay una pérdida de esmalte en el código 2, en el código 3, hay una pérdida de esmalte, para el IGDAS eso ya es caries, ¿ok? Y tenemos que intervenir con un tratamiento. Puede ser un flúor, puede ser un ionómero, puede ser, normalmente cuando ya hay la fractura vamos a aplicar un ionómero o un sellante, ¿ok? El 4 es la sombra, esa sombra, y siempre cuando estábamos haciendo el IGDAS, y nos han calibrado, así ves el puntito negro y alrededor ves una sombra, es la caries que está por dentro, eso es caries. El 4, la sombra. ¿Ya? El 5 ya es una caries en una superficie aquí más delimitada, y el 6 ya pues un resto radicular, caries en todas partes, ya evidente total. Esas son las diferencias, y aquí está, les presento el IGDAS que hemos hecho en mi hospital. Imagínense, porque claro, al hospital vienen niños, normalmente no vienen sanos, la mayoría nos mandan ya con patología de caries, y entonces me ha dado un índice de prevalencia de caries altísimo. ¿Y cómo vamos midiendo? Esto sí que nos ha costado un montón tabular la información. Yo hasta el día de hoy estoy buscando si hay en Bolivia, si ustedes saben, un estadístico que me ayude a manejar IGDAS, porque si bien nosotros cuando hemos ido a calibrarnos al Perú, hemos hecho toda la calibración, todo, teníamos que mandar allá para que nos los tabulen. Y nos costaba $100, además de todo lo que habíamos gastado, y la tesis decíamos, no, es mucho. Y hemos buscado aquí quien nos los tabule, pero ha sido bien complicado hacer la tabulación. Ahora les explico. Se analiza de acuerdo al código. Se hace un análisis en porcentaje, ¿ya? Y vamos a ver según las superficies, porque se observa para IGDAS las caras del diente.
O sea, vamos a ver, iniciamos bien. Mesial, vestibular, lingual, palatino y oclusal. Las 5 caras del diente que nosotros vemos es lo que vamos calificando en cada cuadradito. Imagínense, vemos de cada diente, vamos empezando, es pues complicado, ¿no? Y tabular toda esa información es por superficies que se hace el análisis de ictas. Se hace por años. La que sigue, por favor. Vamos a ver un atraso. No he puesto aquí la interpretación del ICDAS. Entonces nos dio como resultado aquí un niño 14, 22, menor de 2 años, de 36 a 47, 74, y los que mayor cantidad de caries presentaban eran de 48 a 59, obviamente los de 5 años, y aquí están las superficies más involucradas. Y tenemos que la superficie más aquí, ¿no? El código 5, 619. En porcentaje, un 11.9 de los niños que tenían mayor cantidad de caries, del código 5. Es el que ganó. Los más afectadas eran las mujercitas, en este caso, y los que menos caries tenían de primer grado, que es decir, la mancha blanca, los más prevenibles, eran los varoncitos. Entonces, ¿qué tenemos que identificar en este estudio de ICDAS? Primero, los que están con caries más profundas y los que tienen caries prevenibles, como son las manchas blancas o fracturas. La que sigue, del esmalte. Vamos al siguiente índice, que es PUFA. El índice PUFA es la prevalencia de caries. La que sigue, por favor. Mons, en el año 2010, nos introduce este índice. Es un índice de pulpitis, úlceras, fístulas y abscesos. Decían ellos, incluso hay otro índice también, este índice de pulpitis, úlceras y abscesos es de persistencia de caries no tratadas. Entonces, nosotros tenemos el CPOD, que ya hemos identificado que hay caries. ¿Y qué hacemos con estas fístulas, estos abscesos? Pues les crearemos un índice. Y entonces han creado un índice. ¿Para qué? Para justificar los tratamientos endodónticos. Yo con este índice he hecho un trabajo en mi hospital para que nos puedan aperturar lo que es el tratamiento endodóntico. Entonces ahora, hoy en día, ya hacemos tratamientos pulpares porque hemos justificado con este estudio. El que sigue, por favor. Aquí está. Vamos a ver, es el compromiso pulpar cuando la cámara pulpar es visible y cuando la corona del diente ha sido parcialmente destruida en un proceso carioso. Pulpitis. El tejido blando, esta es la úlcera, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando está saliendo por una fenestra, hace una fenestra, el resto es radicular, esa es y está haciendo una úlcera, una herida, esa es una úlcera, ¿ok? El tejido blanco circundante, tanto como la lengua y la mucosa oral debido al trauma ocasionado por los bordes cortantes del diente dislocado que está tratando de salir con compromiso pulpar o fragmentos radiculares que trata de salir y el organismo lo está exfoliando, ¿no ve? Y luego tenemos el aumento de volumen con contenido purulento, los abscesos, en el espacio intraóseo relacionado a los dientes con compromiso con la pulpa muy avanzado y nuestra fístula, que ya cuando ha pasado este proceso de absceso y todavía continúa crónica nuestro diente sin tratamiento, nos va a hacer una fístula. ¿Qué quiere decir? Que es un inicio a la úlcera, que por aquí está saliendo la pus, ¿no es cierto? Es un absceso periapical crónico. Entonces, todos estos tratamientos los vamos haciendo. La que sigue, por favor. Y nos ha dado este es un artículo que hemos escrito en mi hospital en base al PUFA, ¿no? Las conclusiones son las recomendaciones que en primer nivel se atienda a los pacientes y que nos traten de derivar a los segundos niveles para tratar estos procesos purulentos o para resolver los procesos ya establecidos,
¿no? La recomendación es que las políticas públicas de Estado intervengan para no llegar a estos índices calamitosos. La que sigue, por favor, de persistencia de caries con abscesos y fístulas. Bueno, los programas generales de promoción están dirigidos a enfatizar la necesidad y evitar reducir el consumo con alta densidad de azúcar y mantener los intervalos entre comidas, que son recomendaciones de implementación más simples a las que las madres son sensibles. Feldens, que es un estudioso de los menores de 2 años, que indica, ¿no ve? O sea, han agarrado un grupo de madres que no tienen educación, etcétera, y les han hecho preguntas específicas y dicen que sí, esta implementación de la recomendación del control, ¿qué come entre comida y comida? Ustedes saben que los niños menores de 2 años deberían comer desayuno, merienda, almuerzo, té y cena, ¿no es cierto? ¿Y qué come entre comida y comida? Entre el desayuno y el almuerzo, ¿qué come este niño? Una fruta, comerá un platanito, comerá... Y entonces, ¿dónde hay el desbalance donde me sube y me baja el pH de la saliva para provocar caries, para producir esta caries tan recidivante o esas bocas tan ácidas que les digo que incluso me hacen caries a nivel de los incisivos inferiores? Entonces hay que observar esto y decirles, ¿no? Muy bien, entre comida y comida ha comido, digamos, un come, enjuaga con agua. Lo que a mí me ha dado mejor resultado en nuestros pacientes con alto riesgo de caries es el consumo de agua para que se enjuaguen. Yo no veo hasta ahorita, tal vez, obviamente que se cepillen, pero no puedo cepillar. Y en quienes me funcionan también en pacientes con ERGE. Los pacientes que tienen ERGE, sobre todo los chiquitos, que es el reflujo gastroesofágico, que me hacen caries bien características. Ustedes van a ver un paciente, por ejemplo, menor de 5 años, y usted les dice, ¿y este niñito ha tenido algún problema de reflujo? Porque las caries son por palatino. ¿Por qué? Porque ese bebé no ha hecho, o los que conocen la hernia de hiatus, por ejemplo, que regurgita y saca otra vez la comida, ¿no? Y sale todo ese ácido que me va a hacer que haya caries por palatino. Entonces, yo le voy a decir a ese paciente o que vomita, que tiene bulimia, o que agarra, o que tiene ERGE, o que tiene reflujo, le voy a decir que se cepille, no, porque al cepillar ese diente, el esmalte peor se va a corroer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a educar a esos pacientes con enjuagues de agua. ¿Para qué? Para disminuir el pH, para neutralizar el pH, mejor dicho, y para que este esmalte no sea tan corrosivo, para que no se destroce, ¿ok? Y les presento a mi hijito cuando era bebé, la que sigue siempre va conmigo a mis presentaciones. La que sigue, por favor, creo que ya estamos terminando. Ya, aquí vamos a ver lo que son los proyectos. No sé qué hora es, me han dicho que hasta las 12, y he puesto harto de todo. Nosotros tenemos primeros, segundos y terceros niveles, y para, digamos, justificar las atenciones vamos a lo que es la evaluación, la elaboración de proyectos. En primer nivel podemos hacer proyectos justificando nuestras acciones, haciendo estos diagnósticos. ¿Para qué nos sirve el PUFA? Para implementar un centro de endodoncia, digamos. O el ICDAS, para solicitar mis barnices de flúor que no me quiere comprar el alcalde, digamos, en una comunidad. Entonces he identificado que estos niños tienen una gran cantidad de mancha blanca que me justificaría utilizar barniz de flúor. Entonces ahí lo vamos justificando. La que sigue, por favor. Y aquí son las etapas del proyecto. Un clic más, no sé si se mueve, sí. Tenemos la idea con nuestro diagnóstico de caries, nuestro diseño es el segundo paso, nuestra ejecución cuando ya vamos haciendo nuestra propuesta y nuestra evaluación. Así se va haciendo un proyecto en lo que es salud oral. La que sigue. Primero vamos a hablar para hacer un proyecto de salud, la ubicación del área, y este es mi hospital. Entonces, cuando yo quiero hacer un proyecto, voy a agarrar y voy a decir dónde estamos situados, dónde nos encontramos. Estamos situados al norte, ¿no? El Hospital La Paz, aquí está, al norte con tal área, al sur, al este, al oeste, y vamos a hacer la descripción de nuestra área para hacer un proyecto. Esta partecita es
si bien hemos visto cómo es el consumo de azúcar, estoy trayendo una elaboración de proyectos para los que quieran implementar en sus áreas de trabajo, sobre todo en rural, donde podamos implementar algún programa que queramos, ¿no? Y hay la descripción. Primero, la ubicación y ahora la descripción. La descripción de mi hospital está lleno de vendedoras, las chancheras que están al frente con sus guaguitas, que están todo el día aquí, están las floristas, están las que venden los calzones, los quesos, etcétera. Entonces uno agarra, va y describe el área, ¿no? Como es. Y es así mi hospital, o sea, les traigo, y es un poco como uno lo describe y describe su área de trabajo. Y bueno, el planteamiento del problema, siempre realizamos el análisis, ¿no? Realizado el índice de caries que presenta, o de PUFA, o de ICDAS, o un índice periodontal, dependiendo de lo que ustedes quieran intervenir en el momento de hacer un proyecto. El Hospital La Paz, en que se realizó el levantamiento del 2019, 256 niños de 1 a 5 años, el resultado dio 6.79 de muy severo, ¿no? O sea, imagínense, antes nosotros hemos hecho esto para que nos permitan trabajar en menores de 5 años. Y ahí la que sigue, por favor, el planteamiento del problema. Ya hemos hecho. El objetivo general, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a implementar la atención de un centro odontológico del lactante. Entonces queremos ahí entrar a lo que les decía, a lo que era el comité de lactancia y ver a los bebecitos desde que nacen. Y esto nos lleva, ahora les voy a comentar, estamos tratando de implementar lo que es un centro de prematuros. Entonces, este año se han disparado los prematuros en mi hospital. Y entonces, los bebés prematuros son los que no tienen el ectodermo desarrollado. Entonces, van a ver, los chiquitos prematuros son los que más rápido hacen caries, los que no desarrollan porque han estado en una incubadora, no han tenido lactancia materna y son los que más seguimiento necesitan. Entonces, les aconsejo a ustedes, por ejemplo, ven un bebé y le dicen, ¿no ve? ¿Ha nacido a término? No, ha nacido prematuro y ustedes van a ver esas caries rampantes de los prematuros. Eso sí que es al tiro. ¿Por qué? Porque ese esmalte no ha desarrollado. Es muy raro encontrar una paciente, creo que de todos los que he visto en prematuros, una tengo con caries superficiales. El resto, la mayoría, hace caries rampante. La que sigue, por favor. Entonces, los objetivos específicos, perdón, se han movido un poco. Captar a los pacientes desde la gestación, que es lo que hemos visto. Captar los pacientes desde la erupción del primer diente temporario. Y entonces, imagínense, están empezando a salir estos dientecitos y ya tenemos la destrucción del esmalte. ¿Y aquí qué voy a hacer? Limpio. Puedo poner un barniz de flúor, pero a mí me gusta más poner un ionómero. Yo aquí, el bebé va a llorar, le limpio y le aplico un ionómero. Y queda muy bien. Si ustedes encuentran bebecitos así chiquititos. Y en cuanto al manejo de conducta, estos bebés de 1 año, por ejemplo, ¿qué nos decía Freud? El bebé de 1 año a 2 no deja que le toquen la boca, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación. A través de la boca, agarran la tapa, ¡tin! Todos se meten a la boca, porque así conocen el mundo. Entonces, yo como odontopediatra, ¿qué hago? Agarro al bebé, lo pongo con la mamá, lo envuelvo en su mantita y ahí hago el tratamiento, con la mamá en el regazo. Eso es mejor. O usan el Macri, ¿no? O hago rodilla con rodilla. ¿Para qué? Para que vea los ojos de la mamá frente de él y se distraiga con la mamá y no vea que yo estoy detrás de él. Eso es importante porque los niños necesitan seguridad, necesita que la mamá lo esté tocando, necesita que esté envuelto y necesita sentir ese cariño de mamá. Entonces, yo soy una persona extraña, ustedes son una persona extraña, ¿cómo voy a hacer? ¿Ustedes cómo harían su barniz de flúor? Rodilla con rodilla en el regazo y le aplican su barniz de flúor.
Va a llorar, va a llorar. Tiene que explicarle a la mamá. Va a llorar el bebé, señora. ¿Por qué? Porque es bebé, porque es un tratamiento que yo estoy haciendo fuera de. Estoy tocando a este bebé, no me conoce y va a hacer esa su reacción, el llanto. Así se manifiestan los bebés. Hasta los 2 años, ¿no? Y bueno, es un proceso. Otro día vamos a hablar de manejo de conducta. Creo que el siguiente plus va a ser con manejo de conducta. La que sigue. Los objetivos específicos, diagnosticar a los pacientes según tipo de riesgo, lo que les decía, aplicar técnicas de prevención para los lactantes con ayuda del acompañante, ¿no? Ya está así. Ven cómo es importante que el bebé mire los ojos de la mamá y que la mamá lo toque, que toque sus manos. Y a mí me ayuda mucho que cuando la mamá viene, toque esta parte de aquí, entre el esternón y el corazón. Hay una parte donde está el timo. El timo es la glándula de la felicidad, del desarrollo. Y ustedes acarician y van a ver cómo se tranquiliza el bebé. Entonces tiene que tocar a donde nosotros hacemos los católicos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, tocamos ahí. Estamos invocando a nuestro timo para que se relaje y este paciente se tranquilice. Va a ver que funciona. No sé qué he hecho, creo que he tocado el micrófono. ¿Está bien? Con eco. La que sigue, por favor. Y entonces, la que sigue, porfa. ¿Qué hora es? Ah, ya, bien. Bueno, todavía seguimos. Los objetivos específicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar, realizar, fortalecer. ¿Qué vamos a hacer? Seguimiento individualizado en nuestro plan, una cita previa de seguimiento y una referencia interna o una contrarreferencia. No sé, pues, ¿qué necesidades se encontrarán en su área? Tal vez no me está refiriendo el pediatra, o si yo veo solo adultos, no me refiere el médico general, o no me refiere el ginecólogo. Si yo quiero ver, entonces en nuestro planteamiento, en nuestro programa que queremos hacer, o nuestro proyectito para que funcione el financiamiento que queramos para implementar algo en nuestra área, tal vez estos pasos les van a ayudar. La que sigue, por favor. Y aquí, siempre cuando tenemos nuestros objetivos, vamos a hacer actividades. Tienen que haber actividades en las que vamos a proponer. Y aquí sería la captación de pacientes desde la gestación en los bebés, ¿no ve? La erupción del primer diente temporario, donde en el comité de lactancia. Entonces, nosotros queremos ser parte del comité de lactancia, donde hay estos 11 pasos, y vamos a ir captando al bebé. Aquí está el odontólogo tratando de ver el bebé, el odontólogo, el pediatra, y trabajamos en conjunto. ¿Para qué? Para que nuestras actividades sean efectivas. La que sigue, por favor. Dentro de nuestras actividades también vamos a ver la información, educación, capacitación de las madres, el tipo de cuidado individualizado que deben tener en relación a su hijo, cómo los vamos a educar, ¿no? ¿A qué hora los vamos a cepillar al despertar entre comidas antes de dormir? El uso de agua para que se enjuaguen, para que estos niños se acostumbren. Por ejemplo, yo tengo pacientes que vienen, como les decía, que vomitan. ¿Por qué esos niños no se cepillan? Entonces, ¿cómo he empezado a educar? Estoy poniendo el algodón, hablen con las mamás y díganles cepillen por lingual y cepillen por palatino. Van a ver esos pacientes que quieren, que ni bien ponemos el algodón, vomitan, cómo se van educando, y a la siguiente semana que vuelven ya acepta mejor el algodón. Entonces, porque claro, no se han acostumbrado a que nada les choque, ¿no? Entonces, si cepillo por lingual y cepillo por palatino y le enseño que tiene 5 caras que tienen que ser cepilladas los dientes,
entonces me va a servir para que yo pueda poner un algodón y pueda hacer un tratamiento efectivo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Otras actividades son elaborar las fichas de riesgo que hemos visto, ¿no? Si tiene severo, alto. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a hacer una encuesta. ¿Qué come este niño entre las 5 comidas? Y ahí ustedes van a poner sus grados. ¿Dónde orientamos a las madres sobre el cuidado de los bebés y según el tipo de riesgo que tienen en nuestras áreas? Les vamos a decir que las mamaderas solo tienen que tener agua y leche. No Coca-Colas, no jugos, nada. Y tenemos que ir disminuyendo ese riesgo para que nuestra caries no sea severa y no lleguemos a estos puntos de caries rampantes o destrucción del esmalte o destrucción de las superficies donde vamos perdiendo todo lo que es la estructura del diente, ¿no? Sí, si nosotros encontramos, digamos, pacientes en este estado, vamos a empezar a educar a los papás y decir, ¿no? Cepillado, agua y consumo, y ahí preguntar si consumen sal fluorada. La pasta dental, ¿cómo tiene que ser la pasta dental? No sé si está en esta, la que sigue, por favor. Aquí está, las pastas dentales, ¿no? En relación a la pasta en nuestro medio. No existe una en particular de fabricación boliviana, ¿no? La capacidad de la misma, por ser importada, pierde su capacidad. Y aquí he hecho este cuadro hace años donde vi el Pepsodent, el Colgate, el Colinos, Caristop. Este Caristop tenía 2.500 partes por millón. En adultos con alto riesgo se utilizaba. Era muy buena, traía SAE. No sé si ahora siguen trayendo. Pero han cambiado también las pastas dentales, ¿no es cierto? Este Dento que le hace mucha competencia a Colgate, pero es muy buena también, tiene bajo costo y tiene buena accesibilidad, ¿no? Y lo ideal es que ya los niños empiecen a usar pastas con 1.100 partes por millón. Incluso dicen estudios, a partir de los 2 años ya los pueden utilizar, ¿no? Solo para mayores de 5 años nosotros solíamos poner, y esto es de 500 partes por millón para educar, porque el picante no les gustaba, etcétera, como el Tandy o el Mini Pep que se usaban, que son unos inductores. Un problema de la pasta dental en los niños pequeños es que cuando tragan produce estreñimiento. Entonces, por eso es importante que ellos se vayan educando con estas pastas como el Mini Pep y el Tandy, ¿no? Estas pastas que eran a base de xilitol, que no tienen, digamos, todas las características que tienen las pastas. Una vez que el niño aprende a escupir, podemos introducir las pastas a partir de 1.100 o 1.000 partes por millón de flúor, sobre todo nosotros que no tenemos agua fluorada, ¿ok? La que sigue, por favor. Y aquí está, la cantidad de pasta que vamos a usar. Este pues es un drama, ¿no? Vamos a usar un arroz grande. Cuando hacían el estudio, no, un arroz grande, chiquito, el tamaño de una arveja, grande, poroto, chiquita. No sabíamos, ¿no ves? ¿Qué tamaño de pasta vamos a darles? Entonces, si damos en exceso, tal vez podríamos provocar una fluorosis, etcétera. Y todo este estudio nos lleva a esta imagen que la doctora Rita Villena, que la he conocido y siempre la menciono porque era mi docente, y es una de las que investiga más, ella ha medido el gramaje de cada pasta y lo ideal es hacer esta técnica transversal. ¿Qué quiere decir? Este es el cepillo y ustedes ponen solo en la puntita la pasta dental, tac. No este cucurucho, así que agarra y es grande de la pasta, no. Solo en la puntita ponen transversalmente, de extremo a extremo, un poquito de pasta dental. Ese es el mejor modo de medir. Así no damos un grano grande, un grano corto, un grano de arroz o estos tamaños que se ha medido, porque esa era la diferencia que decía, ¿no? Decía, ¿qué les vamos a dar? ¿Cómo? Entonces ella se ha tomado la molestia de pesar, de enjuagar, ha hecho un estudio en Brasil y en Perú tan minucioso que la conclusión es esta. Yo le he pedido permiso para mostrar, siempre muestro y le agradezco a la doctora porque lo ideal es el tramo transversal.
de extremo a extremo, solo una puntita, nada más ni menos, es lo ideal. Gracias. Las actividades, ¿no? Al nosotros hacer nuestro proyecto, les estamos enseñando cómo es el uso de la pasta, les estamos educando, les estamos enseñando a tomar agua. Entonces, entre las actividades vamos a crear un material de registro de pediatría y ginecología y del comité de lactante para que los pacientes vayan haciendo esta interacción. Todo esto tiene que estar escrito en nuestro proyecto porque si no, no es válido, ¿no? Porque vamos a pedir inclusive las cartillas, vamos a pedir el material de difusión, el seguimiento, etcétera. La que sigue, por favor. Y aquí está nuestra ficha de riesgo y aquí está nuestro documentito que hemos hecho para hacer nuestra interconsulta con las diferentes especialidades que van de un lado a otro. Entonces, la detección de placa, si va a ser bueno o no, la actividad cariogénica que tiene y lo que les decíamos del IGDAS o el CPOS de superficies que vamos a medir, el CO, el número de lesiones iniciales, el número de caries activas que encontramos, el número de caries detenidas que ya hay, porque también hay una detención de caries natural, que es una caries cicatrizal, es esta caries negra que no sale ni a palos, que mejor dejarla, porque si no, porque muchas veces tratamos de sacar y provocamos más lesión. Esa caries cicatrizal es una caries detenida que no va a avanzar. ¿Cuándo nos preocupa? Cuando la caries es activa y la tocamos y es, pues, ¿no ve? Como cáscara de huevo empieza a salir, es una caries activa, donde tengo alto riesgo de caries. Las actividades de caries, si es baja, alta, la higiene oral, el IOS, la detección de placa dental, vamos a ver si hay placa bacteriana, buena, regular, mala, según el cepillado, el uso de fluoruros, si usa o no usa, de aplicación, porque muchos también usan enjuague, entonces hay que preguntar, ¿de enjuague, no hay enjuague, cómo usa, qué pasta usa? La pasta dental, los enjuagues, el agua de consumo y la sal fluorada, ¿no? Porque muchas veces, a veces si hay lugares donde el agua es fluorada, hay regiones donde el agua es naturalmente fluorada, no necesita tanto impacto de flúor. Entonces ustedes tienen que ver, por ahí están en una población endémica de fluorosis. Entonces, ¿cómo sé que estoy en una población endémica de fluorosis? Si el agua es de pozo o si veo, por ejemplo, lo que les decía, fluorosis bilateral. Si veo en más de 5 niños, entonces de un área, de una comunidad, por ejemplo, ahí habría que hacer el análisis de agua. Y hay que tomar 3 muestras, hay que mandar enlace y hay que hacer el seguimiento con el Ministerio de Salud, más o menos así es el procedimiento. Si el agua fuese fluorada y tengo un problema de fluorosis que muchas veces uno identifica en su área, entonces habría que hacer ese seguimiento. La que sigue, por favor. Las recomendaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer educación para la salud de los padres, alimentación de la embarazada, terapia odontológica de 6 a 12 y esto es en el prenatal. Las charlas con los padres sobre la relación del embarazo, la buena dentición, dieta equilibrada, época de la primera visita odontológica del bebé, ahí diríamos medicamentos peligrosos, ¿no? Que tomamos en cuenta en el embarazo, en la gestación, etcétera. De 6 a 12 meses, el examen orofacial, educación para la salud bucal y la alimentación del bebé, de hacer repasando y terminando ya nuestra presentación, la elaboración del bolo alimenticio, enseñarle a ese bebé la importancia del masticado y no tragar, sino mascar. Eso es lo que tenemos que enseñar, que mastique. La secuencia de la erupción, la estructura dentaria, la oclusión, la higiene oral, los hábitos de succión y maloclusión, que no se chupe los dedos ni el pulgar, etcétera. Entonces vamos educando y viendo todos estos procesos por los que pasan los niños para no hacer una futura malposición dental, etcétera, ¿no? Y derivación, estimulación temprana y tipos de frecuencia de cepillado. De 12 meses a 36 meses, más o menos hasta los 3 años, son el examen orofacial, educación para la salud bucal, la alimentación del niño,
Los dientes, tejidos blandos, frenillos, etcétera, los maxilares, cómo están al hacer nuestro diagnóstico en los pacientes. La higiene, cepillado, el flúor, si hay traumatismos, porque a esta edad hay mucho traumatismo, sobre todo porque los niñitos están empezando a caminar y se van y se dan, ¿no? La mayoría de esa edad es terrible, entonces explicarle a los papás qué pasa si se sale un diente, cómo conservarlo, y el consumo de los hidratos de carbono, del azúcar y la disminución del azúcar, que es importante. Dentro de las recomendaciones, lo más importante que nosotros tenemos que aprender es que quiero que quede claro que la disminución del consumo de azúcar es muy importante para prevenir la caries y para hacer que estos niños sean sanos y fuertes. Tanto como las enfermedades prevenibles como la diabetes y la hipertensión, la caries está dentro de estas enfermedades crónicas altamente prevenibles y nosotros estamos inmersos en estos esquemas. La que sigue, por favor. Ya cuando estamos haciendo nuestro proyecto, o sea, estas son todas las recomendaciones, ya el anterior cuadro era lo que queremos con nuestro proyecto, y los recursos que tenemos que hacer, recursos humanos, recursos financieros. Haremos los recursos humanos, los odontólogos que están, los internos, los responsables populares de salud, quienes estarán en la fuente de financiamiento TGN, la carga horaria del personal, no sé, ver qué más se puede incrementar, las cartillas, trípticos, formación, insumos, lo que vamos a usar, el barniz en flúor que estamos utilizando, todo lo que se utiliza para hacer un proyecto, para pedir el financiamiento, dentro de lo que es el sistema, la gestión y cómo se pueden implementar a través de estos mecanismos. Gracias. Los resultados. Siempre nosotros tenemos que tener resultados a corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Que puede ser de 1 a 2 años, normalmente es de 5, 10 y 15 años las proyecciones de los tiempos que se hacen para hacer los resultados esperados. La disminución del índice de caries, esa es nuestra meta, digamos, de aquí a cuánto tiempo a un grupo, ¿no? A un grupo, por ejemplo, un curso del Prequín, que se comprometan a venir a nuestro centro. En áreas rurales es mucho más fácil hacer ese seguimiento, mucho más fácil porque tienen su área circunscrita, tienen el grupo ya ahí establecido, entonces es más fácil hacer. Medir los resultados en los siguientes 5 años del impacto del centro odontológico de lactantes relacionado a la prevalencia de caries, si hemos disminuido nuestro índice. Esa es la idea. La que sigue, por favor. Y ya terminamos. Gracias. He tratado de correr lo más que he podido. Si tienen, espero que les haya servido. Es lo que hacemos todos los días. Un aplauso a ustedes porque esto ustedes lo hacen todos los días. Yo les aplaudo a ustedes porque realmente todos ustedes hacen esto todos los días con sus pacientes, se proyectan y trabajan para la comunidad, porque ese es nuestro fin, ¿no ve? Trabajar para nuestra comunidad, para los que están en las áreas rurales, y eso es lo que decimos con mi Sociedad Boliviana de Salud Pública, y los invitamos también a los que quieran ser parte. Ese es nuestro lema, o sea, nosotros somos una familia. Y todos los que están en el área rural, que están en el último lugar haciendo patria, atendiendo a la gente más desprotegida, que son nuestras comunidades, son ustedes. Y el aplauso es para ustedes. Bueno, colegas, también quisiéramos que ustedes participen. Seguramente hay alguna duda, algún aporte, alguna opinión, pregunta que puedan realizar. Estamos abiertos para que también la doctorita pueda también seguir nutriéndonos sobre esta temática tan importante. Oiga. Sí, doctor. ¿Será que es posible dándole por decir un plátano, una fruta, digamos, que tenga alta glucosa, igual provoca caries? Claro, si no se cepilla, si no hay seguimiento, a ver, digamos, la sustancia buffer de nuestra capacidad de estabilizar,
por eso les decía ahí, ¿no ve? El desayuno, la comida y comidas entre comidas. Y entre esas comidas, por ejemplo, no sé si les pasa, ¿no? Tenemos al paciente, los terminamos de ver y la mamá le enchufa un chupete, le enchufa algo para tranquilizar al niño que está esperando toda la mañana para ser atendido. Sí estoy desequilibrando este proceso de la sustancia buffer que hace que vaya equilibrando naturalmente. Entonces voy a dar un plátano que es dulce, una fruta que es dulce. Se va a pegar porque hay alimentos que son pegajosos, gomosos y que se pegan en la superficie del esmalte. Entonces, ¿cuál es el consejo que funciona bien? Después de comer la fruta, le da agüita. ¿Y el paciente qué va a hacer? Se va a enjuagar, ¿no ve? Toma su agüita, porque no tengo cepillo pues para estar cargando todo el día. Eso yo les comparto, me ha funcionado mucho con mis pacientes de alto riesgo. Yo digo, ¿qué voy a hacer? Es el colmo, o sea, les mando y vuelven con 20 caries. Entonces, esos son los pacientes que nos llegan al hospital. Después de que se enjuagan con agua y van cambiando el hábito del consumo de azúcar, van a ver que va a disminuir y va a ser efectivo. Gracias, doctora. Buenos días. Una pregunta, bueno, acerca de la pregunta del doctor también, que indica acerca del plátano, ¿no? También conocemos que muchas frutas, como el plátano principalmente, tienen la fructosa, que es mucho más lesiva para el organismo, incluso ¿no? que la glucosa llega a ser menos nociva para el organismo. En los niños pequeños, las primeras papillas que nos indican, por ejemplo, son que hay que darle platanito aplastado y todo, ¿no? Entonces tal vez también habría que tomar en cuenta eso, ¿no? En cuanto a la alimentación, más que todo, porque es un poco más dañino, aparte de los dientes, también para la salud del bebé, por su composición en cuanto a la fructosa. Y muchas frutas tienen más composición de fructosa que la glucosa. Sí, pero el plátano tiene vitamina B. O sea, es bien difícil agarrar y decir, sobre todo los yungas, los que están en esa área, no le dé plátano, no le dé mandarina, no le dé naranja, que son ácidos también, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo posibilidades de que hagan que no sea tan... No puedes agarrar y decirle a una mamá, no le dé plátano, o no le dé el Nutribebé. Si ustedes prueban el Nutribebé, es dulce, ¿no? Y la norma dice que no tiene que tener azúcar, pero tal vez tiene un edulcorante que hace que tenga ese sabor más fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a educar a bajar ese grado de acidez dándoles agua. El agua es importantísimo. Vieran los niños, yo creo que las generaciones han cambiado tanto. Mis pacientes prefieren agua a que les dé otra cosa. Y se van educando de a poco. Es impresionante, porque yo lo cito cada semana y veo cómo va progresando. Es diferente a este paciente que le he dado, digamos, alta cantidad de azúcar, que le he dado plátano, ¿no? Y que veo todo ese alto riesgo, y al consumir agua y disminuir el consumo de estos refrescos con mucho azúcar, van disminuyendo esa cantidad, esa calidad de su boca, de caries. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? Estoy obturando y de pronto alrededor caries. O digamos hago en oclusal y en vestibular me da caries. Entonces hago el seguimiento, o hay un reflujo, que también es importante, ¿no es cierto? El reflujo, lo que les decía, sale todo el ácido gástrico y me está haciendo una caries en todo el palatino, o me hace caries alrededor de la obturación. Entonces, ustedes al momento de evaluar y tratar a sus pacientes tienen que ver todos estos puntos. Sí, claro, está dentro de la dieta. Los pediatras lo aconsejan. No les vamos a decir no puedo comer plátano, ¿no? Porque además es una fruta que es de bajo costo, altamente accesible, y no les vamos a decir no consuman. Entonces, tal vez lo que yo veo desde mi experiencia, funciona mejor darles agua después del plátano, darles agua después de la mandarina, para que un poquito neutralice y se estabilice esa capacidad buffer de la boca. No sé si ha respondido mi... Es que tiene que salir el audio.
que esté aquí, sino es para que en las grabaciones y también nuestros colegas que están en vía, ¿no? Vía virtual puedan escuchar sus preguntas y así se entiende el retorno. Por favor. Gracias. Bueno, doctora, excelente su presentación. Tengo una duda. En su indicaba de que el agua que consume la población paseña, por ejemplo, tiene un porcentaje del 3% de flúor. De 0.3 partes por millón. O sea, lo aceptable es 0.7, ¿no? Esa es un agua fluorada que es estable, digamos. Si el agua ha sido tratada y tiene flúor, esa es un agua fluorada. En La Paz, hasta donde yo sabía, era 0.3. No sé si han aumentado, no sé, puede ser. Puede ser que el agua haya sido tratada de diferente forma este último tiempo, no sé, déjenme averiguar. Pero nosotros oficialmente no tenemos nuestra agua tratada con flúor. O sea, no podemos decir, si a usted les pregunta, ¿el agua en La Paz es fluorada? El ministerio ha intervenido, o no sé, los que hacen su agua fluorada, ha intervenido y tiene el flúor que debe tener. No. Eso es, como es un flúor natural, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, en lugares donde hay vertientes, yo me acuerdo cuando trabajaba por 7 lagunas, hay agua y ahí he encontrado fluorosis. Muchos niños con fluorosis, sus manchas cafés, bilateral, como les decía, eso es diferente porque además ellos se cepillaban y iban a todas las campañas de flúor. 0.03 partes por millón es la cantidad de flúor que tiene La Paz y 0.07 partes por millón es lo que debería ser cuando el agua es tratada. Por ejemplo, Santa Cruz tiene esa cantidad de flúor, pero es natural. ¿Okay? Gracias. ¿Sí está bien? Ya. Se escucha, ¿no? Solamente felicitarte porque realmente estás implementando proyectos que nos ayuden a bajar los índices de caries, que son las metas que deberíamos tener, ¿no es cierto? En relación a las metas masivas para prevención de caries, decías sobre el agua, fluorar el agua. En algunos países se fluora la leche. En Bolivia se han hecho estudios de flúor justamente en el agua para implementar el programa de la sal fluorada, yodada, ¿no? Yodada sí la teníamos, pero para implementar el flúor en la sal, porque por el costo-beneficio. En las comunidades no tenían acceso al agua potable y seguramente hasta ahora también debe haber comunidades donde no, pero la sal está en la mesa del pobre y del rico, ¿no es cierto? Entonces, por el costo-beneficio se ha fluorado la sal. Nosotros quisiéramos más bien, deberíamos más bien, diré, promocionar el uso de la sal fluorada, porque de ese modo alcanzaríamos a más familias. Y justamente ha habido hay creo un decreto, resolución, donde en los alimentos que se entregan a las mamás, es obligatorio que se entregue la sal yodada fluorada, hablando de la prevención desde la madre, ¿no? Nos ayudaría bastante el uso de la sal, no que incrementemos la sal, el consumo de sal en los niños o en las familias, sino simplemente que en vez de comprar sal yodada, solamente compremos sal yodada fluorada. Y de ese modo trataríamos de alcanzar con esta prevención también, de forma masiva. Sí. No solamente el aporte ese, porque el potabilizar, el fluorar el agua, pues en el país no va, es muy alto el costo, ¿no es cierto? Claro. Muchas gracias, doctora. Y usted ha estado en el programa. La doctora es una de las pioneras de la Sociedad de Salud Pública y ella sabe además cómo ha sido esa vez cuando el PROIS, y era un boom. En 1996, hablando con los pares,
en Latinoamérica, de Argentina, de Chile, Perú, ha sido un boom. Y han empezado a hacer lo que es la odontología comunitaria, preventiva social, donde han hecho estos estudios. Y bueno, obviamente Chile, Argentina ha empezado a florecer y Bolivia no, precisamente por aquello del costo, que era muy alto. Y de ahí no hay otros estudios, digamos, que yo he tratado de buscar, no he encontrado. Y sí es importante la promoción, como dice la doctora, y gracias, de la sal fluorada. Entonces, por eso les decía, ustedes revisan el consumo de sal, si tiene la sal que ustedes consumen a diario flúor. Yo he buscado y ya no hay, ya no dicen sal fluorada. Yo pocas serían los que he encontrado, yo la que he buscado lobo, he buscado, entonces, si ustedes saben el dato para promocionar las sales fluoradas, sería importante para que así la comunidad sepa, que ustedes como odontólogos lo puedan remitir, referir y decirle a la mamá, es importante que ustedes del subsidio consuman la sal fluorada ayudada. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Muy buenos días, doctora. Primeramente, felicitarle por la excelente presentación que hizo. Gracias. Y siempre es bueno, ¿no?, recapitular y siempre estamos ahí, como mayoría somos centros de primer nivel, ¿no? Estaba viendo, analizando, diremos, se ha tocado algunos índices como el CPOD, el ICTAS y el índice de PUFA, ¿no? Y anteriormente yo revisaba justamente a mi área de influencia, a un colegio, a niños de 6, 7, 8 años. Estos primeros molares permanentes se están llegando a perder a muy temprana edad, sea por X razones, tal vez no sé qué índice nos podrá ayudar, digamos, tal vez el de Clun, que es índice de eficacia masticatoria, por lo menos para determinar. Estos molares yo creo que son tan importantes, hasta tal vez mucho mejor que el canino, porque estos conservan lo que es la oclusión dental hasta los 12, 13 años, que guían la oclusión dental y todo eso. ¿Qué acciones estamos tomando, tal vez como sedes La Paz, ante de verdad que yo he visto, es tremendo, que se está llegando a perder a muy temprana edad los primeros molares permanentes, que deberíamos ser los pioneros de conservar estos molares? Nada más, doctorita. Bueno, sí, no he puesto en esta presentación, tal vez la siguiente, el índice de Clun. Es importante porque es de suficiencia masticatoria. El índice de Clun te mide los 4 primeros molares y cada molar tiene un puntaje, ¿no? El que está sano por completo es 10 puntos. El que tiene caries por superficie tiene menos un punto. El que tiene obturado en esa superficie es menos 0,5 y los que son restos radiculares son 0. Entonces, cuando el 2012, 13 creo que he ido a hacer un levantamiento epidemiológico en mi experiencia del índice de Clun para hacer salvemos el primer molar. Entonces, ustedes identifican en su área, por ejemplo, donde usted trabaja, que ve. Lo que pasa es que los papás, el primer molar sale en una boca ácida, con restos radiculares. Obviamente pues ese diente va a empezar a tener caries, porque todos los papás dicen, esto es permanente, pero si no le ha salido ninguno, ¿no? Pero ¿cómo me dice que es? Claro, porque no hemos educado a esa familia, entonces tal vez, ¿qué se podría hacer? Primer año de vida, o sea, primero básico en las escuelas. Un programa que de pronto ahorita se me viene a la cabeza y decimos, salvemos el primer molar desde primero básico. Todos los niños tienen que hacer aplicaciones de flúor o selladores en esta escuela. Muy bien, usted tiene esa iniciativa, va a su municipio y le dice, nosotros hemos identificado nuestro índice de Clun y en nuestro CPOD, porque siempre que van a hacer, mi consejo, no sé si les sirve o no nos sirve, cuando hacemos un índice, hagamos pues, estamos, imagínense, yendo a toda una escuela, estamos llevando material, estamos llevando todo, hagamos CPOD, Clun y unidos, digamos, ¿no? No solo algo específico, porque así yo voy a tener un dato para ver cómo está esta comunidad de aquí a un tiempo, ¿no?
Entonces usted va a hacer su CPD y hace su índice de club y va a agarrar y va a identificar que esta población tiene una insuficiencia masticatoria. ¿Qué quiere decir? Que va a tener problemas de ATM, va a tener problemas de deglución, va a tener problemas gástricos. Y todo va así de la mano. Cuando hemos hecho este índice de Clun, es más, inclusive habría que, cuando es propio el índice, por eso es insuficiencia masticatoria, se les da un bolo alimenticio, se les hace mascar y se pesa. Solo que es muy difícil hacer eso en comunidad y en nuestro medio. Entonces se ha adaptado este índice de Clun para solo ver y que se haga un estudio de superficie, para ver cuánto se ha perdido, cuánto de superficie está perdiendo y hacer un porcentaje en relación a la pérdida prematura del primer molar. Usted hace su diagnóstico, puede hacer muy rápido en un tiempo determinado, hace su proyecto, lo lleva a su comunidad y le dice: nosotros tenemos la iniciativa de hacer Salvemos el primer molar, queremos que nos compre con las recomendaciones, no sé, barniz de flúor, que nos compre ionómero y queremos sellar y selladores, queremos sellar estos primeros molares para que se salven. Entonces usted va a tener una población circunscrita en su área rural donde va a hacer el seguimiento. Tal vez, si he respondido a su pregunta y le parece, podría implementar un Salvemos el primer molar en esta comunidad. También ante sedes, porque la verdad, conservar el primer molar, como usted mismo lo dice, vale la pena. Y porque si perdemos nos conlleva a muchos problemas a futuro. Muchas gracias, doctorita. Gracias. ¿Algo más? ¿Algún colega más que quiera hacer la intervención? Aló, buenos días, doctora. Felicitarla por su exposición. Gracias. Uno absorbe mucho conocimiento por su especialidad. La pregunta es, cuando asiste el niño al consultorio en primer nivel, viene con un absceso dental y lo primero que en el caso podríamos hacer es, para disminuir la infección, un pequeño corte para que drene, ¿no? O una punción. La pregunta es, ¿con qué aconseja lavar ese momento el enjuague para el niño para que vaya hasta la referencia? Porque por lo general dice enjuagar con una solución salina. En este caso, ¿qué me aconseja? ¿Qué aconsejaría? Bueno, yo cuando llega y gracias, doctora, por la pregunta, es importante, algo que me olvido. Por favor, cuando lleguen pacientes con absceso y están dando amoxicilina, mándenos ese momento, porque muchos mandan después de que le han dado 7 días de tratamiento y ya no se ve el absceso. Para mí es, o recidiva el absceso y todavía tengo un proceso purulento. Entonces llega a mi hospital, por ejemplo, ¿y por qué no ha venido antes? ¿Desde cuándo está? ¿Hace una semana atrás? ¿He esperado que termine el tratamiento? No. Por favor. Disculpe, doctora, cuando nosotros, como le digo, yo dreno, ese momento se hace la referencia. Sí. Ya los padres son los que no van. Muchas gracias, eso sí les agradezco, pero por favor esta recomendación, inicien a dar el antibiótico y mándenos, porque tenemos que ver en qué estado está la pieza, ¿no? Muchas veces vienen después del tratamiento de una semana y demás, en muchos me pasa, ¿no? ¿Y cuándo ha sido el absceso? ¿Por qué no ha venido? Y recidiva y yo no puedo. Mire, a mí, dependiendo, yo soy más radical, uso suctor y uso hipoclorito al 2% con agua. Sí, lo que está establecido, pero depende, a veces los niños no aguantan y uso suctor, ¿no? Siempre el suctor es importante para lavado, porque me va a disminuir. Incluso hay un estudio bien interesante de hipoclorito con agua al 2%, que cuando estás eliminando la caries, aplicas en ese lugar de la caries y puedes limpiar y te ayuda muy bien a desinfectar la caries en sí, hasta para hacer tu tratamiento. Entonces yo veo una cavidad cariosa, uso la cuchareta y le aplico, limpio y me ayuda a eliminar caries de manera muy buena al 2% como es, ¿no es cierto? Como nos indica. Ni más ni menos para que no sea corrosiva ni nociva. Además que a veces el hipoclorito a los niños no les gusta. Podemos usar
La clorexidina también, al 2% diluida como la diluyen normalmente, y lo mismo. Cualquiera de estos antisépticos nos funciona. Entonces ustedes lavan. Yo no les aconsejo que hagan tanto un corte, tal vez una punción a mí me gusta más, ¿no? Porque como son niños chiquititos, el trauma es terrible. Yo soy de las odontopediatras que evito el trauma. Me gusta absceso drenado, absceso curado. Tratamos de entrar, entran por oclusión, elimina lo que tiene que eliminar, no de ibuprofeno, porque a veces el ibuprofeno me circunscribe y de pronto no puedo ni drenar. Entonces han tomado ibuprofeno y se hace como criptas, así la pus se va cerrando y es bien difícil entrar hasta el fondo y tratar de eliminar. Entonces es mejor dar un paracetamol y dar la amoxicilina que dan, y ya dependiendo, amoxicilina con clavulánico, que siempre es lo que nosotros recetamos. Y lo que me va muy, muy bien en abscesos y me ha dado muy buenos resultados es el metronidazol. El fluconazol en jarabe que vienen, que es buenísimo, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos gran positivos y gran negativos, que nos va muy bien en estos tratamientos. Espero que les haya absuelto su duda, es más o menos lo que me funciona. Yo soy más salvaje, pobre hoy. Gracias. ¿Alguna duda más? Muy bien, querida doctora, realmente es un placer tenerla, nos ha nutrido de mucho. Realmente la experiencia que usted tiene es grande y de investigación, ni que se diga. Muchísimas gracias una vez más. Es siempre un placer tenerla, la vamos a volver a invitar. Hay mucho todavía por qué hablar. Y queridos colegas, también les pido un fuerte aplauso para la doctora Cristina Martínez. Gracias. Qué bien que les haya gustado. Y un aplauso a todos ustedes también que están en rural y que se dedican a nuestras comunidades y en todos los centros de salud. Gracias. Qué bien que les haya gustado. Bien, colegas, la siguiente expositora ya está en línea, por eso es que el refrigerio lo vamos a consumir acá directamente. Por favor, les ruego que pasen y vuelvan a su sitio inmediatamente y vamos a continuar vía virtual. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.